La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Entonces, estudiemos hoy con la gracia de Dios el capítulo 49 y los primeros 6 versículos son identificados como el segundo canto del siervo. Escrito está en la palabra de nuestro Dios: escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Me ha hecho también como saeta escogida. En su aljaba me he escondido. Y me dijo: tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas, pero mi derecho está en el Señor y mi recompensa con mi Dios. Y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él: poca cosa es que seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Amén. Amado Padre, te agradecemos que hoy esta palabra, Señor, nos llega. Esta palabra ilumina nuestra conciencia y parte en nuestro corazón al ver que tan grande misericordia ha venido a nuestras vidas y hasta los confines de la tierra tu palabra ha sido enviada. Te damos gracias que nuestro Señor Jesús, el Verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Por tu Santo Espíritu sean esclarecidos nuestros ojos, limpiado más nuestro corazón y animado nuestro espíritu en el sentido de que la esperanza está delante de nosotros como aquel día que escuchamos tu voz y que somos pueblo escogido, nación santa, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó a nosotros de las tinieblas a tu luz admirable. Te alabamos y te bendecimos. Y te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. En los tiempos en que el profeta Isaías estaba hablando esto, la semana pasada comentamos acerca de que había un problema con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios iba a desobedecer. El pueblo de Dios iba a pagar las consecuencias de desobedecer a su Dios y su Rey y Señor. E iba a ser llevado a Babilonia, cautivo, en esclavitud, oprimido. Y durante los 66 capítulos de Isaías se nota no solamente el anuncio de que iba a ocurrir esto,
Iban a pagar consecuencias de su maldad, de su corazón engañoso y perverso, siguiendo otros dioses cuando en realidad han sido llamados para que un solo Dios, el verdadero y el que los ha amado, gobierne sus vidas. Pero así sucedió, fue llevado a Babilonia y el mismo profeta Isaías habla acerca de este tiempo y también anuncia que iban a ser librados por la gran misericordia de su Dios, que no ha dejado de ser Dios, y tampoco su pueblo, porque nadie ni nada jamás arrebatará al pueblo de Dios de la mano de un Dios todopoderoso. Pero cuando este anuncio fue dado, no solamente fue anunciado en la salvación para el mediano plazo, sino también fue para el corto plazo, sino también fue para el mediano plazo, porque 700 años después llegaría el Cristo, el Mesías, el profeta, el enviado, la salvación de Dios a su pueblo. Y cuando llegó, ustedes saben que el primero que lo anunció fue Juan el Bautista. ¿Y qué fue lo que hizo Juan el Bautista cuando anunció la llegada del Salvador? Llamó a todo Israel al arrepentimiento. Llamó a todo Israel a ser bautizado para perdón de sus pecados. Y eso sucedió en la llegada de Cristo. Y cuando Juan el Bautista es llevado a que le corten la cabeza y puesto en prisión, nuestro Señor Jesús en Marcos 1:15 sigue anunciando lo mismo: el reino de los cielos se ha acercado. Y dice nuestro Señor Jesús: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. El apóstol Pablo, ¿qué dice en Romanos capítulo 3? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos están lejos de la posibilidad de llegar delante de un Dios santo. Eso fue después de nuestro Señor Jesús, en la época de la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva sigue siendo iglesia, y la iglesia es el día de hoy. Y el día de hoy, ¿qué es lo que hace la iglesia sino anunciar? Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El problema es el pecado, mis amados. El problema no es el gobierno, el problema no es el trabajo, el problema no es la economía. El problema está en el corazón del hombre. Y mientras Jesucristo no sea manifiesto y revelado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios a tu pecaminosidad, a mi pecaminosidad, para arrepentimiento y fe, las cosas van a seguir no solo iguales, sino peor, porque el fin viene y viene pronto. ¿Cómo vives tú, mi hermano, la vida diariamente? El mundo celebra una Navidad comercial, una Navidad familiar, pero no puede celebrar una Navidad, un nacimiento, porque Navidad es eso. Navidad es natividad, nacer. Pero tú y yo sí podemos celebrar que hemos nacido. Tú y yo sí podemos celebrar que estábamos muertos y estamos vivos. Tú y yo sí podemos celebrar que ahora vemos cuando estábamos ciegos. Y en este canto del siervo, en esta lectura, en estos 6 versículos de Isaías 49, quisiera que revisáramos 5 aspectos en este canto, y prácticamente uno por versículo. Digo prácticamente porque el punto 3 abarca 2 versículos, pero primero veremos el llamado del siervo. El segundo aspecto, la palabra del siervo. El tercer aspecto, la gloria del siervo. El cuarto, el pueblo del siervo. Y el quinto, las naciones del siervo. Veamos el primero. Llamado.
Fíjense lo que dice. Escúchenme, islas, escúchenme. Primeramente es un llamado al pueblo a escuchar. Y es de parte del Señor. Escúchenme, islas. Ahora, está hablando Isaías a Israel, recuerda, a Israel. Sin embargo, se refiere a las islas. ¿Qué está hablando? De lugares más allá de Israel. Escúchenme, islas, y atiendan pueblos lejanos. Otra vez, ¿se fijan? Aquí dice, pueblos lejanos. O sea, es extraño, pero el profeta está hablando delante de Israel, sin embargo, su palabra corre más allá, hasta Tampico y Madero. Pueblos lejanos. Pero el llamado es ¿qué? A escuchar, a atender. Escuchar, atender, es poner total atención. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre. El Señor me llamó desde el seno materno. Entonces, lo primero que vemos es que está haciendo un llamado a pueblos lejanos. Lo segundo es que reconozcamos la gracia que nos ha sido concedida. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso va a depositar en un vientre humano, en una matriz, aquel que creó el cielo y las estrellas. El Dios invisible se hizo visible delante de nuestros ojos y se iba a hacer, estaba anunciando, voy a llegar en una matriz. Eso es gracia, mis amados, eso es gracia. Dios bien pudo pasar totalmente como lo que es Espíritu Divino y simplemente que nunca, como dice la palabra, nadie ha visto a Dios jamás. Pero cuando envió a Jesucristo fue una gracia, mis amados. Quiso manifestar su gloria, quiso manifestar su presencia. Y aquel que no conoce a Cristo no conoce al Padre, porque el que no ha visto al Hijo no ha visto al Padre. Ahora el mundo puede ir a las tiendas y comprar todas las ofertas navideñas sin ver al Hijo y por lo tanto sin conocer al Padre. Cada día que paso mi consulta, le digo lo mismo a los pacientes. Tu problema de enfermedad física es uno. Que por la misericordia de Dios con esta receta se vaya a solucionar. Pero el problema que tienes cuando tu cuerpo esté en esas cajas que están cruzando la calle o en esa urna, eso va a ser un problema verdadero que yo no puedo solucionar. Lo bueno es que tengo una funeraria enfrente de mi consultorio, ustedes saben. Entonces, es tan sencillo poder entrar al tema. Porque la verdad es que todos nuestros cuerpos, todos los que estamos aquí, si el Señor no viene antes, todos nuestros cuerpos ocuparán un espacio en una caja o en un montón de cenizas, en una urna linda de mármol ahí enfrente, y a lo mejor en una caja de madera, en otra funeraria más económica. Pero al final de cuentas, es cuando esté ese cuerpo nuestro ahí, ya estaremos cara a cara con el Dios verdadero. Y vamos a tener un gran problema. Si el Dios que conocimos aquí en la tierra no cuadra con el Dios santo, 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 que simplemente por misericordia y gracia, sin merecerlo, quiso habitar un vientre materno cuando vino y el ángel Gabriel le anunció a María: Dios te salva, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Exactamente lo mismo que nos llama a los pecadores a salvarnos, a ser llenos de la gracia, a que el Espíritu Santo venga y repose sobre nosotros y nos selle y nos llene, para que podamos ver el brillo de su gloria. Exactamente lo mismo que ocurrió en ese vientre. Y aquí el Señor anuncia esa gracia que vendrá, cuando dice en el versículo 1, desde las entrañas de mi madre.
Él me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre. Vean cómo lo dice. Está hablando de su humanidad. Humanidad. Eso es gracia, mis amados. Eso es gracia. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Oh, repito, no es nada gratuito lo que está escrito en la palabra de Dios. Mencionó su nombre, porque su nombre, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Jesús. Eso pasó, su nombre es Jesús. María sabía que tenía que ponerle por nombre Jesús. ¿Y Jesús qué significa la palabra Jesús? Salvación. El Salvador llegaba a esta tierra envuelto en carne humana, en semejanza de carne, de pecado, pero sin pecado. Entonces, ¿qué vemos? La gracia de Dios manifiesta y la salvación que viene a la tierra. Ese es su nombre, Jesús, tu Salvador, mi Salvador. Si es que el Espíritu Santo y la palabra de Dios puede alumbrar tu oscuridad. Esto es hermoso, amados. Este es el llamado del siervo. Y ese llamado era para todo el mundo, porque le está hablando a pueblos lejanos de que iba a llegar en carne y que iba a traer el nombre, su nombre. Amados, ¿qué necesita en estos tiempos la gente? ¿Ofertas? ¿Reuniones familiares? Necesita diario lo que tú y yo necesitamos, un Salvador. Un Salvador que nos salve de nuestra insensatez. Un Salvador de que nos salve de seguir pensando que nosotros somos lo que no somos. Tú sabes lo que dice Gálatas 6:3. Aquel que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Amados, no somos nada delante de Él. Y Él se hizo eso, se hizo tan bajo. Siendo Dios, habitó en carne, tuvo que depender de los pechos de María para poder sobrevivir. Tuvo que aprender a caminar, tuvieron que serle cambiados los pañales. Nació en un miserable pesebre, no en un palacio. El amor de Dios se manifestó en la tierra, pero el amor de Dios aquí lo vemos anunciado, gracia y salvación para el mundo. Para el mundo. Y lo terrible es que hasta el día de hoy, ¿dónde está la iglesia anunciando lo que el profeta Isaías? Porque tú y yo profetizamos el día de hoy cuando leemos esta escritura delante de un pueblo que está sordo, porque solo la palabra puede abrir los oídos, porque solo los oídos abiertos pueden ver su gloria. Y solo viendo su gloria se puede llenar de la fe que necesitan para descansar de todo lo que les espera en un Salvador. Amados, necesitamos estar conscientes de esto. Hace como a los 15 años me encantó el dibujo. Hice dibujo y lo hacía solo, bueno, desde la primaria. Realmente me acuerdo que en mi cuaderno, mientras estaban en clase, muchas veces me la pasaba dibujando carritos de carreras o futbolistas y partidos de fútbol ahí pero eso fue en primaria. En secundaria mi madre me mandó y estuve a lo mejor unos 3 meses en el Regional de Bellas Artes. Y lo que más me encantó, el maestro me puso el primer día, me acuerdo, un jarrón y tenía que dibujar el jarrón. Y decía, nada que ver, es un jarrón, yo no quiero dibujar jarrones, pero tenía que hacerlo. Tenía que empezar con un jarrón. Pero después en casa yo me ponía a hacer caras, porque mi pasión fue por las caras, por los rostros. Y aun cuando el maestro me ponía a hacer jarrones, aun cuando el maestro me ponía a hacer cajitas y objetos, el maestro se dio cuenta que en mi cuaderno de dibujo de repente había rostros. Y decía, ¿y este? Dice, es que a mí me gusta hacer caras.
Ahora, el asunto es que siempre empecé por los ojos. Siempre empecé con el ojo. Y no hacía lo clásico, que había que cuadrar y las distancias y demás. No, yo empezaba con los ojos. Y entonces la persona que podía ver, o mi madre o mis hermanos, decían, ¿y ese qué es? ¿Hombre o mujer? Porque no podía verlo con claridad. Apenas empezaba a vislumbrarse algo. Una persona, sí se veía que había un ojo, pero no se podía ver el rostro. No se podía ver si era hombre o mujer. No se podía ver si era un joven, un niño o un anciano, porque me encantaba dibujar rostros de todo, niños, bebés, ancianos. Y la cuestión es que no podían las personas, si no era yo mismo, yo sí sabía quién iba a ser. El Señor ya sabía cómo iba a venir, pero el Señor a través de Isaías y a través de esto estaba dando una pequeña bosquejo de lo que iba a venir. Y muchos ni siquiera lo pudieron descubrir. ¿Qué tanto realmente has visto la gracia de Dios para tu vida? ¿Qué tanto ha sido abierto totalmente el misterio escondido? ¿Qué tanto el Señor te ha mostrado? ¿Qué tanto has buscado tú mismo saber quién es Jesús? O sea, ¿qué tanto ha despertado la inquietud en ti? Aquel que te amó a tal grado que todo ha sido perdonado y ha sido lleno de la gracia de Dios. Amados, nosotros necesitamos estar conscientes de que si no estamos atentos a cómo Dios en su espíritu y por su palabra se está moviendo en estos tiempos, no estamos cumpliendo el llamado de Dios para nuestras propias vidas, porque tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo, Él es la cabeza, Él es el cuerpo, y el día de hoy Él quiere seguir manifestando su gloria. ¿Y quién sino tú y yo, el cuerpo? Somos los portadores de su gloria, de su gracia y de su palabra. Y obviamente tenemos que estar atentos cada día, cada momento, cómo manifestar a Cristo. Y va a ser solo por gracia y por la salvación propia que hemos recibido. Y si no, qué vergonzoso llamarnos iglesia del Señor Jesucristo. Segundo aspecto. El segundo aspecto lo vemos en el siguiente versículo. Dice, ha hecho mi boca como espada afilada. Ese bebé que iba a nacer en un vientre no se iba a quedar como bebé. No importa cuántas celebraciones familiares tengas donde levantan al niño y acuestan al niño, levantan al niño y acuestan al niño, y ponen un pesebre y le juegan con el niño. ¿Saben ustedes que cuando empezó esta congregación hace 11 años y medio, hubo un matrimonio que empezó en la obra y con Lulú, y fue una familia, un matrimonio, y estuvo como 8 meses, 6-8 meses. ¿Y saben por qué? Al final de cuentas ellos mismos se acercaron y dijeron, pastor, hemos estado leyendo mucho la Biblia, hemos estado recibiendo enseñanza, pero sobre todo leyendo. A ver, aquí dice, y empezaron ellos a darme versículos de los ídolos. Empezaron a mostrarme versículos acerca de María y de la idolatría y todo. No, eran cosas que ni siquiera yo había predicado, pero ahí estaban, porque ellos desarrollaron eso, quisieron más. Y de repente me dijeron, ella traía siempre una medalla aquí con el niño Jesús. Y era su niño Jesús. Y ellos vivían a unas cuadras de catedral. Entonces todos los días iban a catedral. Los domingos venían con nosotros. El asunto es que dijeron, queremos decirle esto, no podemos seguir acudiendo aquí. Porque lo que está puesto aquí va en contra de nuestras creencias. Va en contra de nuestras creencias. ¿Por qué? Porque mire, este es mi niño Jesús. Le dije, señora, su niño Jesús nació, cierto, niño, cierto, mamó de los pechos de María, cierto, pero creció. Y antes de ser niño, ya era el gran Dios todopoderoso, el Señor creador de toda la tierra, el sabio, el invencible, el Señor de los ejércitos es su nombre. Yo no puedo aceptar. Él es mi niño. Y por ese motivo, porque quería a su niño Jesús, se salieron.
Porque dice, puedo tal vez pasar lo de la idolatría, puedo pasar todo eso, pero no puedo dejar de creer en mi niño. ¿Te imaginas? Es exactamente eso. Cuando no quieres, o sea, hay gente que está tan aferrada en su ceguera y esclava de sus tradiciones religiosas y piensa que eso lo está salvando junto con todo el dinero que dé y con todas las buenas obras de su propia justicia, que son trapos de inmundicia, según Isaías 64:6. Trapos de inmundicia, apestosos delante del Señor. Y aquí dice la palabra, Dios ha hecho del siervo mi boca como espada, ¿qué? Afilada. Amados, ¿sabes lo que hace? Tú agarras simplemente un cuchillo en tu casa. Yo todos los días parto 4 limones a las 7 de la mañana habitualmente para hacer mi té. Todos los días, por años. 4 limones. Y les digo, ¿sabe una cosa? Me doy cuenta cuando tienen filo los cuchillos o no, porque cuando tienen filo, ras, boom, así parte. Pero cuando no, tengo que darle como serruchito. Hasta para la cáscara batalla. Amados, no, el Señor da su palabra y te atraviesa y te abre tu corazón y te hace ver toda la porquería como me lo hizo ver a mí y me lo hace ver continuamente, para que me lleve a arrepentimiento una vez más y a fe en mi Señor Jesús. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios es como una espada de 2 filos. Lo leímos juntos en Hebreos 4:12. Exhibe lo que hay en nosotros y nos hace ver delante de quién hemos de dar cuentas de todo lo que hay dentro de nosotros. Y dice el Señor Jesús, Él ha hecho mi boca como espada afilada. Se llama eso efectividad. La palabra que sale de la boca del Señor es suficiente, efectiva y poderosa, infalible. Siempre hace aquello para lo cual es enviada. Siempre. En este momento estamos escuchándolo hablar y su palabra no regresará a él vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. O te consuela, te fortalece. Y si te resistes, acarreas juicio sobre tu alma. O te salva o te condena. Y es la palabra solamente. Es la palabra la que parte entre lo que es el pueblo de Dios y es el pueblo del diablo. El que va al cielo a su presencia y gozo eterno, o el que va al infierno a condenación eterna. Eso hace la palabra de Dios cada vez que es proclamada y cada vez que es escuchada o es resistida. No hace otra cosa más que esto. O da vida o mata. Y eres responsable de cómo reaccionas a ella. Él ha hecho mi boca, dice el verso 2, como espada afilada. En la sombra de su mano me ha escondido. Fíjense bien, esto es el misterio, como dice Primera de Pedro. Es un misterio que estaba escondido. Es como les decía yo, poco a poco el misterio va siendo develado. Poco a poco la noche se va acabando y el resplandor del amanecer inicia. Como cuando tú te despiertas y todo está oscuro, cierras los ojos otra vez y otra pestañita. Pero cuando ya ves claridad, dices, hora de pararse. No importa la hora que te hayas acostado, pero te das cuenta que el día llegó. Y eso solamente lo hace el pueblo de Dios. Se da cuenta que el sol de justicia amaneció en su corazón y que lo ha sacado de toda la oscuridad en las tinieblas y puede vivir en el gozo eterno desde aquí, desde la tierra, no importando cuál sea la circunstancia. ¿Quién va a vivir Santiago 1? Tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y tenga la paciencia toda su obra perfecta. Solo el pueblo de Dios. O sea, sería una incongruencia, una insensatez de parte de Dios decirnos que tengamos gozo cuando las cosas están horribles. Pero el pueblo de Dios, las circunstancias no afectan su corazón, porque su corazón está envuelto y protegido por una cosa: la gracia de Dios, la salvación de Dios.
el poder de Dios que se perfecciona en todas nuestras debilidades, en todas nuestras incapacidades, porque el Espíritu de Dios llena nuestros corazones y nos hace ver al invisible, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y solo así no tendremos que hundirnos como lo hizo Pedro caminando por las aguas y se hundió cuando negó 3 veces a su Salvador y a su Señor y a su Maestro Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no estaba en él como está en ti y está en mí. No tenemos por qué ahogarnos, no tenemos por qué hundirnos en todo lo que la sociedad nos diga. Simplemente es su palabra la que tenemos que buscar, la que tenemos que recibir. No importa que parta todo lo que tiene que ser partido, y obviamente tenemos que estar atentos, como lo dice aquí en el llamado. Escuchen, pongan atención a su palabra, porque su palabra no regresará a él vacía. Pero dice que no solamente dice así, me ha hecho, ahí dice en el versículo 2, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como saeta escogida. ¿De qué habla una saeta? Es una flecha, saeta escogida. O sea, no es cualquier saeta, es una saeta escogida. Una saeta es lo mismo que un cuchillo, atraviesa. Pero el detalle con la saeta es que el cuchillo y la espada la manejas en corto. La saeta la manejas a distancia, la lanzas y llega al blanco porque es tirada por Dios. Jesucristo fue lanzado por Dios. ¿A dónde? Ahí empezó, así empezó diciendo el capítulo. A todos los pueblos de la tierra, a las islas, a los pueblos lejanos. Saeta es una flecha. A todo el mundo dio vuelta la palabra de Dios y salió de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Nuestro Señor fue israelita y dio vuelta a la tierra, pero más aún, esa palabra viva y eficaz no solamente fue en ese tiempo en que Isaías la estaba lanzando, mejor dicho, el Señor la estaba lanzando por medio de Isaías para el pueblo de Dios. Esa misma palabra fue la que vino y habitó y se hizo carne y habitó en medio de nosotros. El verbo se hizo carne, ¿sí o no? La palabra de Dios, por la cual fue creado todo y por la cual se sostiene todo, y llegó en los tiempos de Jesucristo. Navidad, sí, exactamente, estamos hablando de Navidad. Sí, la palabra fue enviada hace 2000 años y la palabra ya llegó y está en medio de su pueblo, habita su pueblo. Es la gloria del Señor en medio de su pueblo. Y te fijas, la flecha no solo fue enviada a toda la tierra, fue enviada a todos los tiempos, brincó los tiempos y las edades. Estamos hablando de 2000 años y la saeta sigue siendo activa, sigue atravesando corazones, porque así es la saeta del Señor. Es lanzada lejos en distancia, es lanzada a todas las edades y a todos los tiempos de la humanidad. Sí, qué hermoso. Me ha hecho como saeta escogida, en su aljaba me ha escondido. Porque va a haber gente que nunca la vea. Va a haber gente que esto le pase. Hagan de cuenta que la saeta pasó, pero no iba dirigida a él. Solo va dirigida a su pueblo. Porque solo su pueblo puede ser quebrantado. Porque dice la palabra en Romanos capítulo 2, verso 3, que su benignidad nos guía a un arrepentimiento. O sea, viendo lo que hizo el siervo, la palabra, viendo cómo se humilló tanto por nosotros por causa de nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de salvación, tanta benignidad nos guía, dice Romanos, al arrepentimiento, nos guía a no querer más vivir para nosotros, sino solo para Él. Nos da vida cuando estábamos muertos, nos hace ver que nuestra herencia es celestial y no es terrenal. Amados, es el Señor Jesús, el Salvador. Lo tercero que vemos es la gloria de este siervo
esta palabra enviada en el siguiente versículo, en el 3. Habla el siervo y me dijo: tú eres mi siervo Israel. Vean, tú eres mi siervo Israel. A Jesús en ese momento el Señor está manifestando por el profeta. El Israel, el pueblo, había fallado. El Israel de Dios había fallado. Como tú y yo fallamos, sí, como nos pasa. Somos infieles, pero Él permanece fiel. Pero ahora le pone al siervo, le pone el nombre del pueblo. Y sabemos que es una sola persona, porque ya hablamos de que viene en un vientre de mujer. De hecho, más adelante, versículos más adelante, vuelve a recordarnos que viene en medio de un vientre de mujer. Y un pueblo entero no se puede meter. Es cierto que he visto partos de triates, pero nunca de un pueblo completo en una sola matriz. Entonces, tú eres mi siervo, Israel, en quien yo mostraré mi gloria. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, para eso fue llamado, para mostrar su gloria donde quiera que esté. En Canaán, en la tierra prometida, iban a mostrar la gloria de Dios. Sin embargo, ¿qué pasó? Igual que tú y que yo, hemos fallado una y otra vez. No hemos mostrado el brillo de la gloria. La gente no puede decir verdaderamente que cristianismo eres tú. Para la gente eres parte del paquete de falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos todo. La verdad es que lo verdadero siempre ha existido y el pueblo de Dios siempre ha sido un remanente. Y más vale que en el día de la ira de Dios, el gran día, el día terrible y glorioso, seas de parte y seas encontrado como parte del pueblo del Dios Altísimo, el pueblo vivo, el pueblo que ha sido salvado de sus delitos y pecados. Me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Y yo dije: en vano he trabajado, en vanidad y en nada he gastado mis fuerzas. ¿Se fijan? Aquí es una proyección. El siervo iba a venir. El siervo sabía cómo iba a terminar el asunto. Y para los hechos del hombre hubiera parecido totalmente vano, hubiera sido totalmente inútil todo lo que habló, todo lo que hizo: alimentar a 4,000, alimentar a 5,000, hacer milagros, parar la tormenta ahí en el mar de Galilea, o sea, levantar a un muerto después de 4 días, a Lázaro. Todas las cosas, todos sus discursos, el sermón del monte, todo pudiera ser como que fue tirado en vano. Humanamente hablando, así se vio. Y así lo manifiesta el siervo. En vano pareciera. O sea, humanamente hablando, Jesucristo humanamente habló cuando estuvo en Getsemaní: estoy angustiado hasta la muerte. Y aquí está hablando humanamente, porque va a venir en un vientre humano. Sin embargo, vean la segunda parte de lo que dice el siervo. La segunda parte: pero, o sea, eso pareciera ser que todo fue en vano, que usé mis fuerzas y me desfallecí, dejé que me escupieran, dejé que me vituperaran, que se burlaran de mí diciendo: mira, si te crees Dios, ¿por qué no te bajas de esa cruz? O sea, todo aquello pareciera ser que fue inútil mi venida. Sin embargo, pero, la palabra pero obviamente nos lleva al otro lado de la moneda. Pero mi derecho está en el Señor. Se fijan, mi derecho está en el Señor, mi justicia está en el Señor, mi propósito está en el Señor. Yo he cumplido y el Señor cumple. Mi derecho está en el Señor. ¿Y qué? Mi recompensa con mi Dios. Mi recompensa con mi Dios. ¿Cuál es su recompensa? Obviamente mostró toda la gloria en esa cruz y en esa resurrección, en esa vida perfectamente vivida sin pecado alguno, en obediencia total al Padre pero sin pecado. Y su recompensa no solamente era agradar al Padre y manifestar su gloria, sino además llevar junto con Él un pueblo para Él. Tú y yo somos esa recompensa del Señor. Tú y yo somos
el fruto de la aflicción de su alma. O lo somos o no lo somos. ¿Realmente estamos viviendo acordes a ese llamado que tenemos, como lo tuvo Él? ¿Estamos realmente buscando en todo obedecer a aquel que nos compró? Hemos perdido todos nuestros derechos por la sangre derramada a favor nuestro, con la cual nos compra, y no somos para nada poseedores de nuestra vida, sino solamente somos de Él, y nada ni nadie jamás nos arrebatará de su mano. ¿Es real esto en tu vida, en mi vida? La palabra de Dios nos dice: examínate a ti mismo para ver si estás en la fe. ¿Cuántas veces desviamos nuestro caminar con el Señor? ¿Cuántas veces andamos buscando lo que el mundo ofrece cuando ya tenemos que despojarnos de la antigua manera de vivir que estaba siguiendo los pensamientos llenos de tinieblas que eran conforme al mundo ofrecía? Amados, necesitamos ver esto, que nosotros estamos para manifestar la gloria de Dios. Nosotros somos la gloria que llena toda la tierra. Nosotros necesitamos ver que si alguien tan insignificante se tuvo que hacer como el más grande, o sea, Cristo dejó toda su grandeza y su gloria para hacerse tan insignificante, para parecer como que estaba desgastando su vida inútilmente. No tenemos que hacer exactamente lo mismo, mi amado. No tenemos que ver realmente nuestra humillación diariamente delante de tan grande amor y tan grande gracia que hemos recibido. No tanto por imitar, está bien imitar a Cristo, pero por conciencia, por convicción y por un corazón quebrantado, que lo único que puede hacer es agradecer tanto que pueda llamarle Padre nuestro que estás en los cielos. Solo los hijos de Dios, solo los hijos de Dios, aquellos que es Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Tú sabes que por sus palabrerías jamás serán oídos, porque el Señor lo que le importa es el corazón, no la palabrería. Y el Señor selló nuestros corazones con su Espíritu Santo para apartarnos. Alabemos tanta gracia, alabemos su grandeza, alabemos su gloria y proclamemos su gloria, por supuesto, con un corazón realmente contrito y humillado. ¿Por qué? Porque somos la recompensa del siervo. ¿Qué es lo que dice el siguiente aspecto? No solamente es la gloria del siervo, ahora vemos al pueblo del siervo en el versículo 5. Fíjense lo que nos dice ahí en el verso 5. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo. Ahora dice el Señor, el que me formó en el seno materno. Otra vez, ¿a qué nos ubica? A su humanidad. Humanidad. O sea, pero fíjense también a qué. No solamente que Jesús iba a ser enviado para habitar en el vientre de María, sino tenía una finalidad o propósito. ¿Cuál era? ¿Para qué tenía que habitar en un vientre humano? Para ser su siervo. Otra vez el propósito, servir. Él no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está, sí, por su pueblo. Dice, para hacer, ahora vean cómo como servidor del Señor, dice, para hacer ¿qué? Que Jacob se vuelva a él y que Israel se reúna con él. Aquí está hablando muy particularmente, ahora sí, ya no a los pueblos lejanos, no a las islas, está hablándole al pueblo, ahí, al que tiene enfrente, al pueblo donde habría de nacer
con José y María como sus padres terrenales, sí, a Israel. Dice, mi llamado primero es a proclamar y hacer que el corazón de los hijos se vuelva hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. Y tenía que hacer volver a un Jacob. Y fíjense cómo le llama, Jacob e Israel. O sea, aquí está hablando primero, él recibió el nombre de Israel porque es el Israel del Señor, el verdadero, el perfecto, el que sí iba a cumplir su gloria. Pero ahora está hablando del Israel que ha fallado. ¿Por qué ha fallado? Porque es un Jacob. Y Jacob e Israel, tú y yo sabemos que es el mismo, es un engañador, es un tramposo. Es alguien que es muy fluctuante, pero al mismo tiempo es un pueblo escogido. Se parece a ti y a mí, ¿no? O sea, de pronto se nos olvida que somos cristianos cuando nos conviene. Cuando nuestra carne quiere tomar ventaja, de pronto somos el Jacob. Y de pronto nos volvemos otra vez, los domingos, el Israel de Dios. O cuando queremos proclamar el Evangelio, somos el Israel. Pero cuando queremos transarnos a los amigos, enemigos y demás, otra vez nos volvemos Jacob. Ok, el asunto es esto, que Jesús vino precisamente para que todo eso ya se acabara. Porque tenía que ser restaurado, ese pueblo escogido tenía que ser restaurado. Y estaba hablando obviamente del pueblo físico, el Israel terrenal, de un pueblo, porque Jesús vino a Israel. Cuando aquella mujer sirofenicia se acerca para pedirle que sanara a su hijo, ¿qué le dijo? No, el siervo vino solo para el pueblo de Israel. Y aquella le contestó, oye, pero también los perrillos comen de lo que cae de la mesa, de las boronitas, ¿se fijan? O sea, aquella mujer tenía la revelación de la gracia de que el Mesías vendría para toda la tierra, y pudo hablarle en esos términos, y obviamente respondió el Señor, porque sabía que era una hija, estaba delante de una hija de los pueblos lejanos. Y esa es la primera parte. Primero habla a su pueblo, obviamente habla de lo humano, de cómo iba a venir humano, y obviamente hacer que un Jacob se arrepienta de su fluctuación, un Jacob se arrepienta de ser tan desviado y realmente ser el Israel junto con él. Miren lo que dice ahí, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. El mismo versículo del siguiente renglón. ¿Por qué? Porque honrado soy a los ojos del Señor, y mi Dios ha sido mi fortaleza. Obviamente el pueblo de Dios, Israel, rechazó al siervo, tan así que lo crucificó. Sin embargo, había un remanente, sí, 120 personas se mantuvieron, de las miles, 120. No importa la cantidad, el asunto era que era pueblo elegido. ¿Cómo pudo llegar hasta el final? ¿Cómo pudo aguantar? Ahí dice, cuando resucitó, al final de cuentas fue honrado. Igual que el pueblo de Dios alaba y reconoce a su Dios. ¿Qué dice en Juan 5? Juan 5, el Padre dice que el Padre quiere que el pueblo de Dios honre al Hijo de la misma manera que honra al Padre. Sí. Y es por eso que aquí celebramos a Cristo cada domingo. Es por eso aquí que nosotros alabamos el nombre de nuestro Dios. Su nombre es Jesús. Porque para nosotros es una honra, ese es nuestro papel siempre, honrar su nombre. Y aún en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, llevamos el nombre de Jesús sobre nosotros. Y es por eso que el siervo venía. Y aún así iba a entrar en un pueblo duro, pero sin embargo su padre siempre lo iba a honrar. Porque aún un remanente lo iba a honrar y reconocer, darle el alto valor. ¿Y cómo lo iba a hacer? Porque la fortaleza de Dios estaba en él. La fortaleza de Dios no estaba en el pueblo de Israel, no estaba en que lo reconocieran. Tú y yo no necesitamos que nadie nos aplauda, tú y yo no necesitamos que nadie nos halague, tú y yo necesitamos ver la grandeza de nuestro Dios en medio de nosotros para que podamos realmente mantener un espíritu humilde y que buscamos siempre reconocer que necesitamos de su gracia. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. Pero es que hay mucha gente que hay muchos argumentos que nos podemos dar para alimentar nuestra carne. Es que tú no conoces el ambiente de trabajo. Tú aquí estás metido en tu oficina solito con un montón de libros y demás y estás sentadote ahí. Pero allá
arréglatelas con el jefe, arréglatelas con los 100 trabajadores que tienes debajo, arréglate con todo ese montón de pecadores. Precisamente ahí es donde tiene que ver a Jesús caminando en medio de ese pueblo duro y de rebelde cerviz. Ahí se tiene que ver la gloria del Señor. Ahí el Señor es tu fortaleza. Ahí es donde debe brillar Cristo. No nada más los domingos en tu alabanza. No nada más en tu tiempo de servicio. No, donde quiera que esté es el Señor. Eres el cuerpo de Cristo. Eres el cuerpo de Cristo. Eres el pueblo de Dios. Y obviamente hay un propósito en que tengas toda la gracia y su poder. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Responder a este llamado, responder porque somos. Y vean el último aspecto ahí, en el versículo 6, naciones. Ya no estamos hablando ahora del pueblo de Israel, sino ahora está diciendo, dice, versículo 6, dice él a su siervo, a Jesús, le dice, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. ¿Se fijan? A los que quedaron de Israel, el remanente, un pequeño remanente. También te daré, también te haré luz a las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Poca cosa, o sea, es demasiado poco para Dios salvar solamente a los de Israel. Puede salvar a todo el mundo si Él quisiera. Pero hay un detalle, hay un pacto y hay una promesa. En Génesis 12, tú y yo sabemos que cuando vino Abraham y recibió el llamado de Dios para salir de ese mundo de idolatría, de falsos dioses, y el Señor lo llamó y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te enviaré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y bendeciré a los que te bendigan, y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, porque todas las naciones iban a tener pueblo de Dios, sus llamados, sus elegidos. No quiere decir que todo el mundo, pero sí quiere decir que en todas las naciones hay pueblo de Dios escondido. Y por eso le dice a Jesús, antes de que nazca, no solamente vas a restaurar al remanente, al pueblo de Dios con su Dios, sino es poca cosa para ti eso. No, tú vas a ir a todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo lo iba a hacer? Sino por el segundo consolador, el Espíritu Santo de verdad, y la palabra de Dios que era la saeta, y es el Señor que llega a salvar a su pueblo todavía. 2000 años después sigue salvando. Es hermoso ver vidas transformadas, es hermoso ver, o sea, cuando tú ves ayer vi un bebé que nació la semana pasada, me lo llevaron a checar. Es hermoso verlo. Muchas veces atendí partos, muchísimas. Y cada vez que atendí un parto, no deja de admirarme. Y ayer que estaba ahí, sigo embelesado en esa preciosa María Regina que estaba ahí, que nació hace chapitas preciosísima de cuadro. O sea, es una criatura perfectamente hecha por Dios. Y después de 39 años de ver bebés, no dejo de maravillarme de la creación, de lo más hermoso de la creación, que es un ser humano. Pero esa niña nace en pecado. Esa niña está condenada si no se encuentra con un Salvador en el camino. Y el asunto es que sus padres son el primer instrumento para que esa niña conozca a Dios. Y como ellos necesitan, ella necesita, tú y yo necesitamos, porque en todas las naciones está la salvación para aquellos que el Señor está llamando a arrepentimiento de sus pecados y a fe en aquel que fue puesto en un vientre materno, en un vientre humano,
en una matriz real. Saber, tienes que entender esto y yo tengo que entender esto. Jesús estaba recibiendo órdenes de su Padre. El detalle es esto, el detalle es qué tanto tú y yo nos sometemos. ¿Tú te sometes a tu jefe en la empresa en la misma proporción en que te sometes a tu Señor y Salvador por medio de su palabra? O sea, puedes someterte a aquellos que te dicen que llegues a las 7 de la mañana porque si no te van a descontar, pero no puedes llegar a la hora a este lugar. Aquí no hay un checador, pero esto es más glorioso, mi amado. O sea, ¿por qué empezamos en la hora la mitad de la congregación o menos de la mitad? No es un regaño, perdón, no es un regaño. Es simplemente, es necesario hablar la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, con amor. Mi amado, estás devaluando una salvación tan grande. Estás devaluando un honor que pocas personas van a tener en medio de todas las edades de la tierra. Pocas personas, comparado con todos los millones que se van a pudrir en el infierno en un tormento eterno, somos pocos. Cierto que la palabra dice muchos, pero no dice que la mayoría, solamente muchos. Amado, reconozcamos esto, reconozcamos que necesitamos no solamente valorar, sino además que necesitamos anunciar, porque hay muchos todavía aquí en Tampico, Madero y la región que no conocen el Evangelio. Y aun si estás en redes con alguien en Colombia o en Perú, donde quiera que sea, compártele el Evangelio. No importa que para esto fuiste llamado, porque eres el cuerpo de Cristo y fuiste lanzado a las naciones. Y su palabra, como fue usada en la boca de nuestro Señor, siervo y Salvador, está también en nuestra boca. Vean cómo es el Señor. Esto que acabamos de revisar, este pasaje tan hermoso de este canto del siervo, ahí mismo, un capítulo anterior, vean cuánto paralelismo hay, porque el Espíritu de Dios es el mismo. Y quiero que vean conmigo cada aspecto que vimos ahorita, pero nada más vamos a leerlo y ustedes lo van a identificar. Versículo 15 del capítulo 48. Aquí habla Dios. En este último que oímos es el siervo, está hablando, yo esto, el Señor me llamó a esto, el Señor. Pero ahora vamos a oír la voz del Padre. Yo he hablado, Isaías 48:15. En verdad lo he llamado, lo he traído y su camino prosperará. ¿Te fijas? El llamado. Acérquense a mí, escuchen esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde el momento en que sucedió, allí estaba yo. Y ahora me ha enviado el Señor, Dios y su Espíritu. ¿Qué está hablando? Es Dios con respecto a su palabra que está enviado. Con el verbo hecho carne está Dios y su Espíritu. Versículo 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy el Señor tu Dios, que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar. ¿Quién lo enseñó a Cristo por medio de su madre? Las Escrituras. Humanamente hablando, él creció en conocimiento y tuvo que aprender la obediencia, dice la palabra en Hebreos. ¿Y para qué? Para su beneficio. ¿Qué era lo que iba a ser mostrado? Su gloria. Sí. Yo soy el Señor que te enseña para tu beneficio, que te conduce por el camino que debes andar, solo para mostrar su gloria. Vean conmigo el versículo 20. Salgan de Babilonia, huyan de los caldeos,
con voz de júbilo anuncien, proclamen esto, publíquenlo hasta los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. En un solo versículo tenemos exactamente las dos cosas. Si lo vas a publicar hasta el final de la tierra es porque estás llamando a otros pueblos que no son Israel. Pero también dile, hey, ya pasó por Jacob y ya lo sacó. Y lo está sacando de Babilonia. Babilonia obviamente estaban en esclavitud, estaban en sujeción, estaban en oscuridad, estaban sirviendo al mundo, al diablo y a su carne. ¿Es acaso esta escritura para nosotros hoy? ¿Puedes discernirlo por el Espíritu de Dios que habita en ti? Ahora, obviamente tal vez estés todavía en Babilonia. Tal vez estés solamente sirviendo tu carne al mundo y al diablo mismo que ha sido tu jefe. Pero si eres pueblo de Dios, el Señor te llama a arrepentimiento de tus pecados y que pongas tu confianza en todo el perdón y la misericordia y la bondad que manifestó cuando Cristo vino a la tierra para salvarte y para hacerte lo que eres, un hijo de Dios comprado con su sangre. Si puedes oír, es solo porque nuestro Padre Celestial te lo ha revelado para gloria de su nombre en un cielo que puedes empezar a vivir desde hoy. Esto no es posible, yo no te puedo convencer, pero la palabra de Dios y el Espíritu de Dios está en la palabra y en el verbo que se llama Jesús. Que el Señor nos haga ver, vivir y proclamar que la Navidad se llama Jesús. Él vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Alabado sea su nombre para siempre. Amado Padre, ayúdanos en nuestra debilidad. Sigue aquella obra que empezaste tú en cada uno de nosotros en el día de nuestra salvación. Te agradecemos tanto poder llamarte Padre. Y ahora, Padre, en cada uno de tus hijos redarguye de pecado, justicia y juicio. Y sigue la obra que has empezado. Y aquellos que aún no han salido de oscuridad, te ruego que tengas misericordia y los llames a tu luz admirable para perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús. Toma un tiempo para que respondas tú a lo que el Espíritu de Dios hoy habla a su iglesia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.